Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una interpretación muy concreta de la profecía bíblica. Vamos a hablar del futuro imperio de la bestia, y lo haremos siguiendo los estudios bíblicos de Tito Martínez. La idea central, y esto es importante recalcarlo desde ya, es que, según la Biblia, este imperio no será mundial. Exacto. Es una visión que, va un poco a contracorriente de lo que se suele escuchar, ¿verdad? Porque muchos piensan en algo global, planetario. Pero si leemos la Biblia con detalle, textos como Apocalipsis o Daniel, según esta línea de interpretación, apuntan más bien a un dominio regional. Justo. Vamos a ver qué dice la Biblia exactamente, qué versículos apoyan esto. Porque, la idea de un gobierno mundial único es muy potente, muy cinematográfica casi. Sí, pero la pregunta es si eso es lo que describen las escrituras realmente, o si hablan de algo, digamos, más limitado geográficamente. Hoy vamos a desgranar cómo se leen pasajes clave en los análisis de Martínez. De acuerdo, pues entremos en materia. Un punto fundamental, según la Biblia, lo encontramos en Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Habla muy específicamente de 10 reyes. 10. Eso es, y ahí está la clave, ¿no? La especificidad. 10 reyes que le dan su poder a la bestia. La Biblia no dice todos los reyes del mundo ni nada parecido. Para Tito Martínez esto es un pilar. 10 reinos no son el planeta entero. Por lo tanto, la conclusión bíblica es directa. El gobierno de la bestia no será mundial. Entendido. Ese es un argumento textual fuerte. El número 10. Así que la conclusión, parece bastante directa. Un imperio de 10 reinos, pues no es un gobierno mundial. Es algo que se recalca mucho en estos estudios. Vale. Entiendo el punto de los 10 reyes. Lo interesante es ver cómo una lectura atenta, como la que proponen los estudios de Tito Martínez, puede cambiar la perspectiva. Se argumenta, y con base bíblica, que la idea de un gobierno mundial de la bestia, pues, no se sostiene. Vale, pues empecemos por ahí, por el núcleo del argumento según la Biblia. Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. ¿Qué nos dice exactamente sobre quién apoya a la bestia? Este pasaje es fundamental. La Escritura menciona 10 cuernos y dice claramente que son 10 reyes. Son estos 10 reyes, y ojo, solo estos 10, los que le dan su poder a la bestia y luchan con ella contra el Cordero. ¿10? El análisis bíblico subraya eso. 10 reyes. No son todos los reyes del planeta. Para nada. Por lo tanto, la conclusión directa que se extrae de la Biblia es que el gobierno de la bestia no será mundial. Estará limitado a esa coalición. 10 reinos. Suena muy específico. ¿Y la Biblia da pistas sobre dónde estarían? ¿Su geografía? Sí, las da. Si cruzas la información que dan Daniel y Apocalipsis, la profecía los ubica geográficamente. Cubrirían los territorios de los antiguos imperios: el romano, el griego, el medo-persa, el babilónico. O sea, la zona del Mediterráneo, Oriente Medio. Exacto. Sur de Europa, norte de África, Oriente Medio hasta la zona de Irán. Un imperio poderoso, sí, sin duda, pero regional, no global. La Biblia, una vez más, apunta que el gobierno de la bestia no será mundial. Entiendo. Lo de los 10 reyes es un punto fuerte. Pero, claro, ¿qué hacemos con esos otros versículos que sí parecen sugerir un alcance total? Por ejemplo, Apocalipsis 13:7. Dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso suena bastante global. Sí, suena así. Es una objeción muy común. Pero el propio contexto bíblico, según se analiza en estos estudios, da la clave. Se argumenta que esa frase no implica necesariamente un control sobre todo el planeta Tierra. Piensa, por ejemplo, en Europa hoy, o en Estados Unidos. Viven allí personas de todas las naciones, ¿verdad? Pero no son gobiernos mundiales. Claro. Es verdad. Pues la interpretación bíblica es que la bestia tendrá autoridad sobre la diversa población que viva dentro de sus 10 reinos. Y además, el versículo siguiente, el 8, lo matiza aún más. Dice que la adorarán aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ah, o sea que excluye a los creyentes. Exacto. Por lo tanto, no es todo el mundo, ni siquiera toda la población dentro de su imperio.
De nuevo, la Biblia indica que el gobierno de la bestia no será mundial. Vale, aclarado ese punto. El análisis de Martínez se fija mucho en cómo usa la Biblia esas mismas expresiones en otros lugares. El contexto bíblico. Cita ejemplos, como Génesis 13:15, cuando Dios le dice a Abraham, «Toda la tierra que ves». No era todo el planeta, era Canaán. O Lucas 2:1, el famoso edicto de Augusto para empadronar todo el mundo. Se refería al Imperio Romano, obviamente. Vale, o sea que toda la tierra o todo el mundo en la Biblia no siempre significa literalmente cada rincón del planeta. Exacto. Según esta interpretación, toda la tierra en Apocalipsis 13 se refiere a la tierra bajo el dominio directo de la bestia. Sus 10 reinos, la gente de esa región. Y la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pues sería autoridad sobre la población diversa que vive dentro de esos 10 reinos. Como pasa hoy en Europa, ¿no? O en Estados Unidos. Hay gente de muchas naciones, pero no es el mundo entero. ¿Qué hay de Apocalipsis 16.14? Habla de ir a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. Ajá. Pues según esta lectura bíblica, esos reyes de la tierra en todo el mundo se identificarían con los mismos 10 reyes específicos de Apocalipsis 17, los que colaboran con la bestia y luchan contra el Cordero. Se insiste mucho en esto. En la Biblia describe un imperio regional. Entendido. El análisis contextual de las palabras es clave aquí. Entonces, si es regional, ¿qué región sería? ¿Lo especifica la Biblia? Pues los estudios de Martínez, basándose en Daniel y Apocalipsis, señalan hacia los territorios de los antiguos imperios que menciona Daniel. Hablamos del romano, el griego, el medo-persa, el babilónico. Eso dibujaría un mapa que abarca el sur de Europa, el norte de África, Oriente Medio, hasta la zona de Irán más o menos. Y se recalca una y otra vez, ningún gobierno mundial de la bestia es mencionado en la Biblia jamás. Entonces, esa autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿cómo encaja si no es mundial? Pues se interpreta como la diversidad dentro de ese imperio regional, dentro de esos 10 reinos. Como la diversidad que hay hoy en día, no sé, en Europa. Exacto, piensa en Europa o en Estados Unidos. Hay gente de muchísimas naciones, muchas lenguas, pero, bueno, no son el mundo entero. Claro. Pues de forma parecida, que el imperio de la bestia será multiétnico, diverso, sí, pero geográficamente limitado. Su poder no será mundial. Y respecto a todo el mundo, en griego oikumene, de Apocalipsis 16.14. El Nuevo Testamento usa esa misma palabra, oikumene, para referirse al Imperio Romano. Mira. Como en el edicto de César Augusto en Lucas 2.1. Exacto. O en Romanos 1.8. Se refería al mundo conocido por ellos, el Imperio Romano, no a todo el planeta. Así que según esta lectura bíblica, los demonios irían a reunir solo a los 10 reyes aliados de la bestia, los de su mundo, no a todos los gobernantes del globo. La conclusión bíblica es firme. El imperio no será mundial. Entonces, según esta interpretación bíblica, no habrá ningún gobierno mundial hasta el de Jesucristo. Según la Biblia, el único gobierno que será de verdad mundial es el reino mesiánico, el que se anuncia en Apocalipsis 11.15. ¿Y ese viene después del reinado limitado de la bestia? Correcto. Y mencionabas antes algo de un evento simultáneo. Sí, eso es otro punto interesante, basado en Apocalipsis 12:10. La idea es que justo cuando Satanás es arrojado aquí y empieza el reinado de 42 meses de la bestia en esa región, en el viejo mundo, justo en ese momento, dice Martínez interpretando el texto, viene la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y sugiere que esto podría ocurrir en otra parte de la Tierra, quizás las Américas. Si esto fuera así, reforzaría todavía más que el dominio de la bestia no puede ser mundial. De aquí la cosa se pone todavía más interesante, me parece, porque el análisis de Apocalipsis 12.10 introduce una idea potente. 2 reinos coexistiendo. Precisamente. Fíjate lo que dice Apocalipsis 12.10. Se oye una gran voz en el cielo que dice que cuando Satanás es arrojado a la tierra, también ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea, ¿al mismo tiempo que la bestia?
Eso interpreta Tito Martínez en sus estudios sobre este pasaje, que durante ese tiempo habrá 2 reinos operando a la vez, el de la bestia sobre sus 10 reinos en la zona del Viejo Mundo, y simultáneamente el reino de Dios empezando a manifestarse con poder en otra parte de la tierra. Él sugiere las Américas, por ejemplo. Antes del reino ya global y final de Cristo que vendrá después, claro. Exacto, el de Apocalipsis 11.15. Esta coexistencia es otro argumento fuerte de que el poder de la bestia no es mundial. No puede serlo si el reino de Dios ya está activo en otra zona. Entonces, para resumir, la perspectiva que nos presenta este análisis bíblico. Las Escrituras, sobre todo Apocalipsis y Daniel, no describirían un gobierno global de la bestia. Más bien, sería una confederación poderosa, sí, pero regional, limitada a 10 reinos específicos. Eso es. Y esas frases que parecen indicar alcance mundial tendrían interpretaciones más acotadas, dentro del propio uso bíblico de esas palabras. Correcto. La idea central que se desprende de una lectura atenta de los textos y que se repite en los estudios de Martínez como conclusión es que el gobierno de la bestia no será mundial. El único gobierno que la Biblia anuncia como verdaderamente mundial, planetario, es el de Jesucristo tras su regreso. Esto, claro, nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Si este análisis bíblico es correcto y el imperio de la bestia es regional, ¿qué pasa con el resto del mundo durante ese tiempo? ¿Cómo interactuarían esas, digamos, 2 zonas de poder antes del fin? Es algo para darle una vuelta. Sin duda. Entonces, resumiendo un poco todo esto, este análisis bíblico que presenta Tito Martínez desafía la idea tan extendida de un gobierno mundial de la bestia. Argumenta, citando la Biblia, que será un imperio regional, limitado a 10 reinos concretos, y que el único gobierno mundial que la Biblia profetiza es el de Jesucristo. Exactamente. La clave es esa lectura atenta y contextual de la Biblia. 10 reyes son 10 reyes, no todos. Y frases como toda la tierra hay que entenderlas como las usa la propia Biblia. La conclusión es persistente en estos estudios. El gobierno de la bestia no será mundial. Y para quienes quieran profundizar más en todos estos argumentos bíblicos, el autor Tito Martínez indica que estos estudios bíblicos suyos se pueden descargar gratis. Están disponibles en su sitio web, las 21 tesis de tito.com. Y los enlaces para ellos se encuentran en la descripción de este vídeo de YouTube. Perfecto. Pues ahí queda la información para quien quiera investigar más a fondo. Y bueno, quizás queda una pregunta flotando, ¿no? Para pensar, ¿cómo cambia nuestra forma de entender los eventos finales si replanteamos el alcance geográfico de este imperio? Si no es mundial, sino regional. Una buena pregunta para cerrar. Muchas gracias por este análisis tan detallado.